quiero iniciar colocando ahí en pantalla el énfasis del mes de septiembre, que tiene que ver con esta nación, con nuestra patria. Y dice, esta es tu tierra. Y habla en Génesis 12, versículo 2, la promesa que Dios le dio a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y creo que en este tiempo y en este mes, al igual que Abraham, Dios tiene promesas de bendición para cada uno de nosotros. Dios quiere que tú y yo podamos ser de bendición para esta tierra que nos dio nacer, o si tú veniste a esta tierra por cualquier motivo, pero estás acá, esta es tu tierra, este es el lugar en el cual Dios te ha colocado. Y Dios dice que eres de bendición. Entonces, con esto en mente, pues igual, mes de septiembre, esta es tu tierra. Y hoy más que ayer debemos de profundizar y poder ser instrumentos de lo que Dios espera con cada uno de nosotros. Poder meternos en esas promesas, al igual como Dios le dio a Abraham. Dios ha dado promesas a su pueblo, a sus hijos. Dios te ha dado una promesa a ti y quizás a veces no la has creído, o quizás te has visto un poco de menos y tú decís, no, yo una nación grande, yo alguien que pueda ser usado por Dios para poder ser de bendición a un pueblo, a una nación. Pues es tiempo de creerlo, es tiempo de asimilarlo. Y el título de esta mañana en el tema es: levantémonos y edifiquemos. La cita que voy a utilizar está en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículo 18. Es un libro que muchas veces quizá tú has utilizado, has oído, pero Dios me ponía en esta mañana el poder sacar de acá, de este libro, a este personaje que en su momento fue usado para bendición, para edificar las ruinas y situaciones que se estaban dando en aquel entonces en el pueblo. Y por eso la cita dice en Nehemías 2, verso 18, dice así: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo la palabra que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Después de que Nehemías les da esa visión de cómo estaba la situación en aquel entonces, pues esta fue la respuesta del pueblo: levantémonos y edifiquemos y esforcemos nuestras manos para bien. Y qué mejor que en este tiempo pues también nosotros podamos recibir un llamado como en aquel entonces. Dios está buscando hombres como Nehemías, hombres y mujeres como en aquel entonces, que podamos levantarnos y edificar lo que tenga que levantarse en este tiempo. Quiero meterme un poquito con este ejemplo, es breve, y para eso vamos a ir al capítulo 1, el versículo 2. Y antes de hacerlo, pues vemos acá en la pantalla sobre dos puntos de vista que quiero trabajar esta mañana. En primer lugar, conocer el dolor de mi nación. Póngale cuidado. Conocer el dolor de mi nación. Y segundo, restaurar la relación entre Dios y nación. Y sobre estos dos puntos, sobre estos dos ejes, quiero desarrollar en esta mañana, pues este tema, esta reflexión, para que tú y yo también podamos recibir esa palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros y nos permita movernos con el propósito para lo cual hemos sido escogidos y llamados por Él. Entonces, punto 1, conocer el dolor de mi nación. Y segundo, restaurar la relación entre Dios y nación. Y para eso, entonces, hoy sí, viendo en el libro de Nehemías,
capítulo 1, versículo 2, él hace una pregunta. Él vio que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Él hizo esta pregunta, pero hubo algo que entristeció la vida de Nehemías. Y en el versículo 3 vemos lo que a él entristeció. Y esta fue la respuesta que él recibió a su interrogante. Y dice el versículo 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas al fuego. Por eso te dije que los dos puntos donde quiero, o estos dos ejes, el primero es conocer el dolor de mi nación, el conocer el dolor de mi pueblo, el conocer el dolor de mi tierra. Y fue lo que hizo Nehemías. Nehemías, a pesar de que tenía una buena posición, un buen trabajo, todos saben que era copero del rey, pero aún en medio de él estar bien, había siempre ese dolor, ese sentir, esa interrogante. ¿Cómo estarán en Jerusalén? ¿Cómo estarán las personas que han quedado de la cautividad? Y la respuesta fue esa. Están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Tremendo. Y eso lo hizo entristecer a él. ¿Y cuál fue la reacción en el versículo 4? Cuando oí estas palabras, ¿qué hizo él? Me senté y lloré. Conocer el dolor de un pueblo, el conocer el dolor de una ciudad, el conocer el dolor de una nación. Y eso hace Nehemías. Se entristeció con la respuesta. Y la reacción de Nehemías no fue quedarse como alguien que, bueno, ahí están. Yo estoy aquí bien, no me interesa. Pero ¿cuál fue su reacción? Me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Ahí usted puede seguir viendo la historia, que en una ocasión pues también el rey lo ve a él un poco triste y le dice, yo nunca te he visto así. Y empieza ya el diálogo de qué es lo que él le pide, cuál es su petición. Y para motivos de la enseñanza, pues quiero que vayamos al versículo 11 del capítulo 2. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Primero fue como conocer cuál era la situación, el dolor que estaba atravesando su pueblo. Y eso lo entristeció. Entonces, en el versículo 11 del capítulo 2 vemos que después de la autorización que le da el rey para viajar y le da cartas para que él no tenga problema y todas las peticiones que él tuvo respaldo aún del rey. Dice el versículo 11, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, versículo 13, salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y ponga la atención, dice, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Entonces él hace un proceso de ver cómo está la situación que a él le habían contado, que a él le habían dicho.
Y él sale a darse cuenta, a hacer el recorrido. Y ahora dice, observé que los muros están derribados. Y ahora en el versículo 17, por eso le digo, usted puede irlo estudiando ahí en su Biblia. En el versículo 17, Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Verso 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Qué es lo que quiero dejarle con esta introducción? Que nosotros podamos también aplicar, tener una aplicación de este ejemplo de Nehemías. En nuestro tiempo actual, 2021, ¿qué podemos nosotros aplicar de esta historia, de este momento? Este hombre vivió su momento en su época, fue desafiado y él cumplió con el propósito en aquel entonces. Pero quiero que tú te metas en el hoy, que esto que hayas escuchado nos sirva a nosotros también para poder meditar. Vuelvo y repito, con los dos primeros ejes o puntos con los cuales desarrollo esta enseñanza. Primero, conocer el dolor de mi nación. ¿Cómo está tu nación en este momento? ¿Qué es lo que tú miras alrededor de esta nación? Y en lo segundo, al igual que Nehemías, ¿qué podemos hacer nosotros para restaurar la relación entre Dios y nación? Y en base a esto, ¿qué podemos nosotros aplicar? En primer lugar, quiero que tú veas ahora esta imagen. Una imagen maravillosa que me imagino que te hace moverte, te hace sentir, te hace reír, te hace recordar, te hace soñar, de decir yo estuve ahí. Te mueve, esta es tu tierra, esta es tu Guatemala. Y este es el tiempo en el cual también Dios nos está recordando. Al igual que se le dijo a Abraham, haré de ti una nación grande. Pues nosotros tenemos que creerlo. Esta es tu tierra. Pero ¿qué aconteció el año pasado? Ahora está esta otra imagen. Cambió. Quizá esas sonrisas se convirtieron en lágrimas. Quizá esas aglomeraciones se han convertido en distanciamiento. Y hoy las imágenes son estas, de dolor, de tristeza, de incertidumbre, de muerte, de desesperanza. Pero sigue siendo tu tierra. Sigue siendo tu Guatemala. No es que nos han cambiado nuestra tierra. No es que nos cambiaron nuestra nación. Y ayer colocaban esta imagen y también quiero presentártela para que el Señor, por su Espíritu Santo, vaya tocando nuestros corazones, sensibilizando qué es lo que está pasando acá en nuestra tierra. Y dicen que el mapa del semáforo que llevan las autoridades, esto era la realidad de Guatemala ayer. Casi todo en rojo. Muy esporádico ver algo naranja. Esta es la realidad en la cual estamos enfrentando, pero esta sigue siendo nuestra tierra. Al igual que en aquel entonces Jerusalén, sus muros derribados, sus puertas quemadas por fuego. Pero así como lo natural es un reflejo de lo espiritual. En aquel entonces
la introducción que te hice fue en lo natural. Literalmente puertas, literalmente los muros. Pero hoy estamos hablando en lo espiritual. Hay una necesidad tremenda en este tiempo. Y vuelvo y nuevamente quiero remarcar esos dos ejes. Primero, conocer el dolor de mi nación. Eso fue lo que hizo en primer lugar Nehemías. 3 días estuvo por ahí. Después sale a reconocer cómo está la situación en su tierra, en su nación. Y después se los transmite a todo el pueblo. Entonces, es importante que esta realidad que estamos enfrentando como guatemaltecos, necesitamos nosotros también ver qué hacemos, ver cómo reconstruir, ver cómo edificar. Pero en primer lugar tenemos que levantarnos y tenemos que creerle al Señor, que Dios nos ha llamado a restaurar la relación entre Dios y la nación. Bienaventurada la nación cuyo Dios es ¿quién? Es Jehová. Esta tierra es bendita. Esta tierra es bienaventurada. Y si volvemos a ese mapa, esta es nuestra realidad en este momento y necesitamos nosotros entonces ver también, al igual que el ejemplo de Nehemías, cómo hacer para que ese color rojo disminuya. No somos quizás médicos, algunos sí son de profesión acá, y aún agradecemos a Dios por esos médicos que han dado también su vida, que han estado ahí al frente de la batalla. Pero lo que yo te dije hace un momento, lo natural es un reflejo de lo espiritual. La vida de muchas personas en este momento están como estaba en aquel entonces los muros de Jerusalén. La vida de muchas personas en este momento se sienten como que están en ruinas. Sus muros derribados, sus puertas quemadas. Muchas familias desamparadas. Hemos hablado con ustedes. Si tú miras alrededor, hay muchos hijos sin padres. Ese espíritu de orfandad, ese espíritu de temor. Muchas cosas que están provocando que nosotros en lugar de levantarnos y edificar, también caigamos presa del enemigo. Lo que contó mi esposa, lo que aquí están mis hijos también, no fue fácil esta experiencia. Y no es fácil atravesar esto. Pero el enemigo está provocando que nosotros nos intimidemos, que nosotros digamos, no, mejor no hago nada, mejor no me levanto porque el enemigo me va a venir a hacer algo. Y hoy más que ayer Dios dice, levántate. En un momento dado el enemigo trató de venderme esa idea. Porque un domingo cuando estuvimos acá al frente, a través de ese canto de alabanza o oración que es, venga el cielo acá, que los demonios huyan, que la enfermedad, ¿verdad? Y todo esto. Y cuando al rato me viene a mí esta respuesta de que era positivo. Era como que el enemigo me tiró un mensajito diciéndome, te metiste conmigo. Y por estar ahí de muy pilas, mira lo que te pasó. Fue el primer mensaje que me quiso el otro meter acá, que me quiso vender. Y si de repente te ha pasado a ti, este es el momento en el cual Dios nos está diciendo como sus hijos, levantémonos, levántate, hijo mío. Porque el enemigo va a tratar de seguir colocando mentira y queriendo que nosotros retrocedamos en lugar de ir hacia adelante. Por eso, aunque este mapa esté en rojo, este es el mejor momento para creerle al Señor, que es el momento en el cual Dios nos ha llamado, para que en primer lugar veamos el dolor. ¿Qué podemos hacer por esta Guatemala? Estamos esperando que sea el presidente o quizás otros funcionarios. Y Dios nos ha llamado como iglesia también a nosotros a hacer algo por Guatemala. Yo sé que tú oras. Yo sé que tú estás también con ese dolor, quizás del vecino, quizás de tu cuadra.
Pero en este mes de septiembre, empecemos por cosas pequeñas para cambiar una nación. ¿Cómo puede empezar con cosas pequeñas? Es cierto, en primer lugar, orando. En segundo lugar, ¿qué fue lo que hizo Nehemías? Se entristeció. Y yo sé que tú te has entristecido muchas veces por el sufrimiento ajeno, por el dolor que te embarga cuando ha llegado esta situación a un vecino o a un familiar que está cerca de ti. Pues empecemos a hacer algo, por lo menos con alguien que tú tienes allá a la par, cerca, en tu cuadra, ahí tan cerquita que tú conoces que puede estar necesitando, no solo de lo material, sino de lo espiritual. Empecemos nosotros también a levantarnos y hacer retroceder que en el mundo espiritual el enemigo también huya y ya no siga sacando ventaja ni provecho con este virus, con esta enfermedad, en esta nación, en el pueblo. Debemos de pelearlo, como dice, en el ámbito espiritual. No podemos solamente quedarnos ahí como observadores. Dios no te llamó a ti como un observador, te llamó como un protagonista, así como lo llamó a Nehemías. Nehemías fue protagonista en su tiempo, en su momento, y Dios te está diciendo a ti, este es tu tiempo en el cual yo te he llamado para ser protagonista de la historia. Para eso nos ha llamado. Entonces, la vida de muchas personas están así como estaba en aquel entonces Jerusalén, en ruinas. Sus muros estaban derribados. Y hoy en día tú has escuchado también que es fácil hablar del dolor, de los problemas que están aconteciendo en Guatemala. Y tú puedes ver en las redes tantas cosas, tanto que es muy fácil hablar, que hagamos, que no, que sí, que no. Terminan peleando, qué sé yo, no se llega a nada. Miles de comentarios de diferente índole. Pero ¿qué estamos haciendo? Por algo pequeño. ¿Qué puedo hacer yo por Guatemala? Empieza por ese primer pasito. Cerciórate cómo está tal vez el vecino tuyo. Si está bien, pues amén. Y si está pues delicado o enfermo, pues tú sabes que con algo tú puedes ahí, con esa oración puede cambiar. La oración del justo que dice puede mucho. Quizá tu oración salvará a ese enfermo o esa oración tuya hará que también la provisión llegue a ese vecino. Empecemos por algo pequeño, pero no caigamos en ese error de que mucha gente se les hace fácil hablar hoy en día. Es que es por culpa de tal persona, por culpa de tal cosa, que por culpa de no sé quién. En este momento, si seguimos buscando culpables, todo ese mapa que vimos hace un momento, aún lo poco que está por naranja, va a llegar a estar en rojo. Aún esos lugarcitos que están en naranja, que sea un hálito de esperanza para Guatemala. Un hálito de lo que el Señor espera. No todo está perdido. Levantémonos y edifiquemos. Entonces, quiero que mire la pantalla. Aquí está la contraparte. Necesitamos personas como Nehemías. Este es el momento en el cual necesitamos no ser del montón, no ser de los criticones, no ser de los que todo está mal. Si alguien dice hagamos, no hagamos. Si alguien dice no hagamos, ¿por qué no hicimos? Si alguien dijo blanco, el otro te dice negro. Y tantas cosas que están ahí. Necesitamos personas como Nehemías, como tú, que se levanten y hagan algo con respecto a restaurar la relación entre Dios y la nación. Personas que así como el Señor gime en este momento, su corazón se duele de ver esta situación. También Dios ha puesto en tu corazón el dolor, el sentir del sufrimiento, de lo que está pasando, no solamente Guatemala, sino el mundo entero. Pero Dios quiere que nosotros empecemos también en esta nación para hacer un cambio. Necesitamos de ti, necesitamos personas como Nehemías que se levantan al qué dirán, porque si tú te levantas para ver si promueves, haces algo, te van a criticar. Se van a levantar voces haciéndote creer o decir
no se puede hacer nada en este momento. Créele al Señor como le hizo Nehemías. Nehemías creyó que se podía hacer algo. Y cuando tú lees en el libro de Nehemías, te das cuenta la reconstrucción que hubo en sus muros y en sus puertas. Para Dios nada es imposible. ¿Qué significa el nombre de Nehemías? Ya casi vamos a ir concluyendo. Antes de la conclusión, Nehemías significa Dios ha consolado, confortado por Dios. ¿Por qué te decía entonces hace un momento que necesitamos de Nehemías? Cuando tú te levantas y tú vas a ver cómo está la situación alrededor tuyo, es Dios consolando a esa persona, es Dios consolando a esa familia. O en medio de este dolor, esa persona es confortada por Dios. Cuando tú le tiendes la mano, cuando tú le dices, oremos para que este virus o cualquier otra situación retroceda de su vida. Por eso necesitamos de estos Nehemías. Que tú también te levantes, porque cuando tú te levantes, Dios consuela a su pueblo. Cuando tú te levantas, Dios conforta al necesitado. Dios trae ese consuelo a la persona que lo necesita en este tiempo. Con esto, ¿qué es lo que quiero que vayamos concluyendo? En primer lugar, en el versículo siguiente, o en ese mismo donde leímos levantémonos, dice, esforcemos nuestras manos para el bien. Síguete esforzándote para lo que has estado haciendo. Síguete esforzando para hacer el bien. Aunque la gente te critique, aunque la gente diga lo que diga, sigue esforzándote como lo has hecho hasta el día de hoy. Levántate, esfuerza tus manos para seguir edificando una mejor Guatemala. Síguete esforzando para el bien. Que estas manos que tú tienes son manos que construyen, que edifican, que llevan confort, que se sienten confortadas cuando tú te acercas a alguien. Quizás me vas a decir, mira, hoy no puedo tocar, no puedo abrazar a la persona, al vecino. Pero quizás cuando tú haces esto, es Dios quien conforta, es Dios quien consuela. Y eso es lo que Dios está esperando en este tiempo. Vuelvo y repito, cuando tú quieres hacer el bien, y se lo hicieron a Nehemías en aquel entonces, se levantaron enemigos, y tú lo has escuchado en algún momento dado. Esos enemigos provocan ¿qué? Escarnio, desprecio, burla y oposición. Porque no quieren ni permiten que tú te levantes y sigas haciendo el bien. Y eso fue lo que hicieron contra Nehemías. Trajeron desprecio, burla y oposición. Pero que nada ni nadie te detenga. Cuando se burlan de ti, cuando hay oposición, es porque hay bendición en lo que estás haciendo. El Dios de los cielos le dijo a Nehemías cuando escuchó esas palabras de oposición. Nehemías dijo, el Dios de los cielos nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, dijo Nehemías. Y es lo que Dios necesita que tú y yo digamos en este tiempo, en medio del escarnio, de la burla, de todo lo que quieran impedir que tú sigas adelante. Dile al igual que Nehemías, el Dios de los cielos, el Señor todopoderoso, el omnipotente, el mismo que ayer, hoy y siempre, Él nos prosperará. Él va conmigo.
Y nosotros, sus siervos, vamos a seguir levantando y seguir edificando esa relación de Dios con esta nación. Vamos a seguir también nosotros haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Y qué es lo que quiero concluir con esta imagen y que tú también lo puedas pronunciar ahí donde tú estás en este momento? Nosotros no te podemos escuchar, pero tú sí puedes ser escuchado ahí donde tú estás en este momento. Que terminemos con lo que dijeron cuando Nehemías dio ese desafío al pueblo. Levantémonos y edifiquemos los muros y las puertas espirituales de nuestra nación. A eso Dios nos ha llamado en este tiempo, así como llamó a Nehemías en aquel entonces a edificar esos muros y esas puertas. Hoy Dios nos dice, levantémonos y edifiquemos los muros y las puertas espirituales de nuestra nación. Levantémonos a edificar esos muros que quizás están caídos en la vida de una persona en este momento. Quizá ya no ora, quizá ya no se acerca a Dios por la situación que ha venido a su vida. Quizás sus puertas se sienten quemadas. Por las situaciones que le han afectado. Y es importante nuevamente que vuelva a abrir su puerta para que el Señor entre a su corazón. Este es el tiempo para abrir esas puertas, que la gente abra su corazón al Señor, para que el Señor entre y edifique nuevamente esa vida y que esa persona pueda encontrar en el Señor la respuesta. Así que vamos a orar iniciando este mes de septiembre, diciéndole esto al Señor. Señor, queremos levantarnos, queremos edificar, Señor, porque esta es nuestra tierra, Señor. Señor, sabemos que la situación es crítica. Señor, viendo esta imagen de mi Guatemala, me hace sentir también lo que sintió Nehemías. Me hace sentirme triste, Señor, por el dolor por el cual atraviesa mi Guatemala, el dolor por el cual atraviesa muchas familias de esta nación, Señor. Señor, te agradezco que en medio de todo tú me has guardado. Tengo un trabajo, tengo salud. Quizás estoy igual que Nehemías, en una posición muy buena, donde en estos momentos no tengo necesidad de meterme a edificar lo que pasa a mi alrededor. Pero sé que tú no me has llamado para ser egoísta. Tú me has llamado, Señor, para sentir como tú sientes. Y tu corazón, Señor, en este momento se duele, Señor, de todo el dolor que tú miras del norte, el sur, el oriente, el occidente de esta nación. Señor, tú sabes que ese rojo puede representar muerte, dolor, Señor, sufrimiento. Ayúdanos a que ese color cambie, Señor. No con un fanatismo, Señor, de que esto es de la noche a la mañana. Pero así como esto se fue, Señor, colocando en rojo cada vez, es porque nadie se levantó, nadie ha actuado, Señor, para creerte y hacer retroceder, Señor, esta epidemia o pandemia o virus, como quieran llamarle, Señor. Y se ha ido dejando y dejando y dejando y cada vez el enemigo ha ido tomando más terreno. Por eso tú nos estás diciendo, Señor, lo mismo que Nehemías le dijo a su pueblo. Y la respuesta del pueblo fue, levantémonos, edifiquemos. Esta tarea es de todos, Señor. No es solamente de un presidente de una nación. Esta tarea, Señor, aún es de tu iglesia, Señor. Y eso es lo que también el llamado que le estás haciendo a tu iglesia. Que nosotros como iglesia tenemos que tomar y jugar el papel que nos corresponde, Señor. Somos sal y somos luz de esta tierra, Señor. Y donde tú nos has puesto, en medio de esta oscuridad, en medio de estas tinieblas, permítenos, Señor, que alumbremos tu luz, porque esa luz hará retroceder estas tinieblas. Te agradecemos por nuestra Guatemala.
Y en este 9º mes, Señor, cuando celebramos 200 años de independencia, pues también nosotros, Señor, al igual como en una parte, Señor, de tu himno dice, pues tus hijos valientes y altivos, que veneran la Pascua al presea, nunca esquivan la ruda pelea, si defienden su tierra y su hogar. Y este es el tiempo para que nosotros como guatemaltecos podamos también decir lo mismo a alta voz, a viva voz. Queremos defender esta tierra, nuestra Guatemala, Señor. Y no caer, Señor, en esos errores comentarios que no llevan a nada, Señor. Que de Guatemala hemos caído a Guatepeor y que de Guatepeor no sé qué más nos espera. Anulamos esos comentarios que no traen nada positivo, Señor. Anulamos esos comentarios que en lugar de agregarle valor a Guatemala, le quitan el valor que tiene este país, esta nación. Gracias por nuestra Guatemala, Señor. Gracias por sus raíces. Gracias, Señor, porque tú confías en nosotros, como tu iglesia, como tu pueblo. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.